de orientación autopsíquica y orientación alopsíquica. Como orientación autopsíquica se entiende que el paciente tiene conocimiento sobre, como mencioné, sobre sí mismo, sobre su pasado, sobre su historia. Entonces lo que vamos a hacer aquí para evaluarlo es hacerle preguntas sobre sí mismo. Imagínense que estamos haciendo la historia clínica en la primera parte, como hacemos en práctica. Le preguntas el nombre, su ocupación, cuántos años tiene, todos estos datos. Mientras que en alopsíquica ya sería todo lo externo. Podemos preguntarle si conoce exactamente la ubicación en donde está, si conoce la fecha, ya sea el año, el día, el mes. Pero una vez que el paciente cumple con orientación alopsíquica y autopsíquica, se dice que el paciente tiene lucidez. En cambio, en confusión ya es un poco distinto. Aquí el paciente va a conservar la vigilia aún, pero lo que se va a ver afectado es la orientación auto y alopsíquica, siendo la más afectada la alopsíquica. Entonces el paciente no va a saber bien dónde está, pero sí va a conocer datos sobre sí mismo. Además de esto, en algunos casos el paciente puede presentarse agresivo, ansioso y presentar alucinaciones, tanto auditivas como visuales. En la obnubilación ya no se va a conservar la vigilia, sino que el paciente va a estar somnoliento. Además de esto, va a perder la capacidad de evocar recuerdos. Y con respecto a la ubicación temporoespacial, primero va a perder la ubicación, bueno, la orientación del tiempo y luego la del espacio, es decir, que es progresivo. Ya, espérate, no cambies de diapositiva, ¿ya? Esto es muy importante que ustedes investiguen al paciente. Y esto lo hacen cuando ustedes entrevistan al paciente desde que le preguntan cómo se llama usted. O sea, pase y cómo se llama, ¿no es cierto? Y ahí ustedes, digamos, cuando ustedes reciben un paciente, se dan cuenta si el paciente viene solo o viene acompañado, si el que habla es el paciente o es el familiar que está contando la historia porque el paciente no recuerda lo que pasó. En cuanto al nivel de conciencia, vigilia es como estamos todos nosotros en este momento, ¿no es cierto? Estamos en alerta, estamos lúcidos, estamos totalmente conectados con nosotros y con nuestro medio ambiente, ¿ya? Cuando un paciente está somnoliento, es un paciente que está acostado y está con los ojos cerrados, ¿ya? Pero ustedes le dicen, por ejemplo, si el paciente se llama Guillermo, Guillermo, sin tocar al paciente, solamente llamarlo, Guillermo, y el paciente abre los ojos, ¿ya? Eso es un paciente somnoliento. Si el paciente está estuporoso, hay que hacer algún estímulo doloroso, es decir, podría ser golpearle el brazo, o tal vez a veces un poquito más de dolor, con el puño así, con el dedo así, ustedes hacen así sobre el esternón, y eso duele mucho, ¿ya? Hacer así, con el dedo así, como cuando uno le va a dar un cocacho a alguien, ¿ya? Así, pues sobre el esternón, y eso duele mucho. Y con ese estímulo doloroso, el paciente abre los ojos. Ahí está en estupor, ¿ya? Y bueno, luego las preguntas tienen que ser sencillas. Si es un paciente que ustedes ven que no está lúcido completamente, ustedes le hacen preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué día estamos hoy? ¿Usted sabe en qué hospital se encuentra? ¿Cuántos días tiene internado? O dígame el nombre de sus padres, o quién es el presidente de la República. O sea, preguntas que son sencillas, no le van a preguntar cosas muy complicadas, ¿no es cierto? Así que bueno, ya, seguimos. Ya, importante mencionar también es que en confusión el paciente va a utilizar fragmentos de memoria anterior para completar los que están vacíos. Ya. Ahora, vamos a utilizar la escala de Glasgow para tener ya una visión más global de lo que es la conciencia. Vamos a utilizar respuestas motoras, verbales y apertura ocular para poder evaluar. El puntaje más alto es el de 15 y el más bajo es el de 3. Pero puede haber variación en los puntajes, pero esto no siempre significa que haya una patología más grave, porque podemos estar frente a un paciente intubado y que obviamente va a tener un puntaje más bajo, pero no significa que tenga una patología peor. Ya, ahora hablando de la Espérate, base. no, aguanta, dale para atrás, ya. Esta escala es súper importante y ustedes se la van a hacer exactamente a todos los pacientes que tengan al frente de ustedes. Siempre, ¿ya? Como dijo Guillermo, el puntaje más alto es 15, el mínimo es 3, y el 3 significa que el paciente está en coma profundo, ¿ya? Y el 15 es que está como nosotros, ¿ya?
Entonces, dependiendo del puntaje que ustedes le vayan dando, en respuesta motora es sobre 6, en respuesta verbal sobre 5 y apertura ocular sobre 4. ¿Ya? Lean esto y ustedes van disminuyendo o aumentando los valores. Un paciente puede tener un Glasgow, por ejemplo, me invento, de 14 al ingreso y al día siguiente se reevalúa, porque esto es algo que se hace todos los días. Cuando uno ya ingresa a un paciente, vas y lo revisas al día siguiente y vuelves a valorar exactamente lo mismo, ¿ya? Y ves si el paciente se ha desmejorado o ha mejorado. Hay pacientes que ingresan con Glasgow 12 y al día siguiente ustedes lo vuelven a valorar y tiene Glasgow 14, por ejemplo. O un paciente que ingresa con Glasgow 15 y al día siguiente ustedes lo van a ver y el paciente responde palabras inadecuadas, por ejemplo, o está confuso. Entonces ustedes se dan cuenta que el paciente se ha deteriorado. Entonces es muy útil esta escala, ¿ya? Y deben sabérsela de memoria, por si acaso, ¿ya? Ya, dale. Para énfasis, lo que vamos a ver es la apariencia característica que va a tener el paciente que nos puede indicar o no una patología en específico. Comenzamos con la facies parkinsoniana, también se la denomina poker face o cara de jugador de póker, porque no tiene expresiones faciales para nada. De hecho, hasta tiene pocos parpadeos, la cara la vamos a ver un poco grasosa y en algunas ocasiones la boca un poco entreabierta. En la facies de Hutchinson es característica de compromiso de los oculomotores. Aquí el paciente va a tener etosis palpebral bilateral y la mirada va a estar fija, no va a poder ver hacia ningún otro lado. Y para poder ver correctamente necesita fruncir la ceja. En la parálisis facial periférica, evidentemente vamos a ver aquí que hay asimetría facial. Las arrugas frontales van a estar borradas, va a haber decaimiento de la ceja y el surco nasogeniano va a estar totalmente borrado. Aquí sí lo podemos ver y acá no. Aquí no lo podemos ver en la imagen, pero la hendidura palpebral va a estar aumentada del lado afectado, lo que va a provocar que haya lagrimeo excesivo. Ahora en la facies tetánica, también se le denomina como máscara tetánica. Vamos a dividir la cara del paciente, al menos a mí me parece así más fácil, dividir la cara del paciente en superior e inferior y la parte superior va a parecer que el paciente está agonizando. Va a tener la ceja fruncida, elevación de las alas de la nariz, mientras que la parte inferior va a parecer que el paciente se está riendo, se le denomina también risa satírica, me parece. Y va a tener la comisura labial elevada. Se Entonces, llama por risa eso, sardónica, 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 perdón. sardónica, sí. Risa sardónica. Entonces, el conjunto de esto es la risa sardónica. Parece que el paciente se estuviera riendo, pero en realidad no. En la facies de la miastenia gravis, aquí también se va a presentar tosis palpebral. Aquí los movimientos oculares van a ser muy lentos y para que el paciente pueda ver bien necesita inclinar la cabeza hacia atrás. En la facies del síndrome de Claude-Bernard-Horner, lo característico aquí es que haya enoftalmos y miosis. La pupila se hace más chiquita y constricción pupilar. Y tosis palpebral, del lado afecto. Claro, y tosis palpebral, sí. Todo es hacia menos, ¿no es cierto? Hay tosis, miosis y Y enoftalmos, enoftalmos. ¿ya? Y lo característico de la fase de la miastenia gravis es que el paciente tiene debilidad muscular, entonces no puede subir los párpados. Entonces lo que hace para, por ejemplo, ver mejor es hacer la cabeza hacia atrás porque se le dificulta subir los párpados, ¿ya? Ya. Claro. En la facies del síndrome de pseudobulbar, vamos a ver un paciente que no tiene expresiones faciales tampoco, pero lo característico aquí es que el paciente va a tener ataques de risa o de llanto repentinos. No los va a poder controlar y va a tener la boca entreabierta y a veces se va a regar un poco de saliva también. En la facies miopática, lo que más llama la atención aquí es el labio de tapir, que es que el labio superior va a estar hacia arriba. Entonces esto va a causar que el paciente primero, que no pueda pronunciar ciertas palabras, segundo, no puede silbar y tercero, que cuando el paciente se vaya a reír, va a parecer una risa como que falsa porque no va a poder mover el labio superior. Ya, en la fase de la hemorragia cerebral, el paciente habitualmente está en coma, pero aquí podemos ver que con cada movimiento expiratorio se va a formar un bulto del lado de aquí y se va a dar lo que se denomina como
fumador de pipa, porque bueno, da la apariencia de que está fumando una pipa. Mientras que en la facies de Wilson, aquí bueno, es un poco más sencillo, el paciente va a tener la boca abierta, y cuando se ríe va a dar una risa estereotipada y también se va a ver un poco de saliva que va a salir. Actitud. En la actitud del paciente puede tomar tres actitudes: parado, sentado o acostado. La más compleja va a ser parado porque, bueno, implica que estén funcionando bien los músculos de la nuca, los del tronco y de miembros inferiores. Además, también está el sistema piramidal y extrapiramidal y el cerebelo para mantener el equilibrio. Principalmente, bueno, en síndromes meningios, vamos a ver que el paciente toma esta actitud aquí, que es el gatillo de fusil. Va a tener los muslos sobre la pelvis, la cabeza un poco hacia atrás. Y bueno, por eso se llama gatillo de fusil, porque da esa apariencia. La segunda es opistótonos, que el paciente va a tener hiperextensión de la cabeza y del tronco y van a estar comprometidos los músculos extensores. Entonces va a dar una forma de arco, como mencioné en la diapositiva. En prostóstonos es lo opuesto, en los músculos flexores, ya no los extensores. Entonces va a estar la cabeza flexionada sobre el pecho. En pleurostóstonos, aquí es cuando la afección predomina solamente sobre un lado. Puede estar el paciente con la cabeza que está descansando sobre el hombro y que la pelvis de ese mismo lado esté elevada. En ortótonos, ya el paciente va a estar rígido totalmente, no va a poder moverse. Entonces va a tener una rigidez en todo el cuerpo, generalizada. Ahora, en hemiplegia, vamos a observar asimetría facial, los surcos nasogenianos van a estar borrados. Característico también es que el paciente va a tener la mano cerrada en un puño, pero el primer dedo va a estar dentro de la mano. Y miembro inferior extendido y ligera rotación interna de los pies. En paraplegia, las puntas de los pies van a estar caídas y va a haber en algunos casos flexión de la cadera y de las rodillas. En ataxia, el paciente no va a tener mucha estabilidad, va a tener que las piernas abrirlas un poco más para poder estabilizarse, porque su cuerpo va a estar oscilante. En corea, los movimientos van a ser totalmente involuntarios. Aquí también el paciente se le dificulta bastante caminar porque los brazos y las piernas se van a mover sin que ellos quieran mover las piernas y los brazos. Son involuntarios los movimientos. Es similar al Parkinson, pero en No, el espérate un Parkinson, segundo, retrocede una. ahí o la otra. No, la avanzada Corea, Ahí está. no me sale. Bueno, pero sí me acuerdo de la diapositiva, ya. A Ya. ver, un paciente, ahí está. Un paciente hemipléjico es un paciente que ha tenido un evento musculocerebral isquémico hemorrágico que está paralizado en la mitad de su cuerpo. Puede ser hemiplegia facio, braquio, crural, de un lado o del otro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene compromiso facial, va a ser hemiplegia facio, braquio, crural. Y ustedes van a encontrar asimetría facial, ¿ya? El brazo y la pierna del lado afecto van a estar plégicos, es decir, sin movimiento, totalmente paralizados, ¿ya? Y el brazo, como dijo Guillermo, se va a encontrar flexionado y el dedo metido dentro de la mano así, ¿ya? Y la pierna va a estar extendida y el pie un poco metido hacia adentro, del lado afecto, ¿ya? Los pacientes que tienen paraplegia son pacientes que tienen sus dos miembros inferiores afectados. Es decir, es un paciente, por ejemplo, que tuvo un accidente de tránsito y se quedó parapléjico. Es decir, se seccionó la médula o tuvo un trauma en la médula dorsal, por ejemplo, y ya no se puede mover. Son la gente que ustedes ven que después de un accidente de tránsito anda en silla de ruedas, ¿ya? Los miembros inferiores están totalmente hipotróficos, es decir, ustedes ven esos pacientes que andan en bicicleta con los brazos en la calle, tienen la parte de arriba de su cuerpo muy hipertrófica de tanto uso, ¿no es cierto? Y los miembros inferiores están aplanados, aplastados en el asiento o en la cama, como ustedes los ven, están delgados, hipotónicos e hipotróficos, y los pies caen así para abajo, ¿ya? El paciente que tiene Corea es Corea, como el país, Corea, con acento en la E, no lleva tilde, pero es Corea, ¿ya?
la corea son movimientos involuntarios. O sea, el paciente de pronto está así y hace un movimiento así, un movimiento así con el brazo, ¿ya? Y en la ataxia es un paciente que no puede estar parado porque como que se va hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Ya. Sigue, la siguiente. Ya, perfecto. Ahora, en el Parkinson, como mencioné, era similar a Coria, pero aquí el paciente va a estar con la cabeza inclinada hacia adelante, el tronco inclinado hacia adelante, van a estar flexionados los antebrazos y va a haber temblor de las manos, que es lo más característico del Parkinson. El paciente parkinsoniano es un paciente que tiene temblor de reposo, ¿ya? Es un paciente que está en esa posición que él dice, ¿no es cierto? Está parado, está con el cuerpo así agachado y las manos en flexión y está como todo el tiempo está así, haciendo así, ¿ya? Se dice que parece que estuviera contando monedas, ¿ya? Esa es la actitud, ¿no es cierto? Que está así agachado, así y con la cabeza para adentro, ¿ya? Es un paciente que tiene temblor de reposo. Cuando ese paciente comienza a caminar, deja de temblar, ¿ya? Ya. Listo. ¿Sí me puede ver, doctora? Doctor. Ok. Bueno, buenos días, doctora, compañeros. Yo les voy a hablar a la continuación sobre la marcha. Siguiente, por favor. La marcha, en términos más generales, imposibles, va a corresponder al acto y a la manera que tiene una persona para caminar. Esta se ve influenciada por numerosos mecanismos tanto corporales como serían los de la integridad de diferentes tipos de reflejos y también la coordinación muscular para poder realizar el movimiento propiamente. Siguiente, por favor. Ya. La marcha está compuesta de 4 grupos de acciones, por así decirlo, principalmente que son el sistema nervioso central, periférico, el sistema musculoesquelético y las estructuras tanto óseas como articulares y laberínticas, más que nada para el equilibrio. Siguiente, por favor. Durante la marcha, nosotros sabemos que el peso del cuerpo va a estar soportado en los 2 miembros inferiores. Mientras que uno realiza el movimiento de la progresión, la pelvis del paciente o de cualquiera de nosotros va a rotar levemente hacia el lado de dicho movimiento de progresión. Además, los movimientos también no solo se delimitan a la pelvis, sino también al tronco y a los miembros superiores, los cuales van a realizar movimientos oscilatorios contralaterales. Es decir, si se mueve primero la pierna izquierda, el movimiento de los miembros superiores va a ser para el brazo derecho. La marcha va a estar compuesta también por un ciclo, el cual tiene 2 intervalos, la fase postural, en las cuales van a estar el choque de punta, el pie sobre plano, la postura intermedia y el impulso, que es cuando el primer miembro inferior va a empezar a elevarse para hacer la moción hacia el frente. Y la fase de marcha, la cual comprende aceleración, la oscilación intermedia, que sería el movimiento de pelvis, y la desaceleración. Siguiente, por favor. Dentro de la exploración tenemos que la marcha se va a evaluar tanto de pie, con los ojos abiertos, cerrados, y hay que pedirle a los pacientes que caminen de todas las formas imaginables, sea para adelante con los ojos abiertos, para adelante con los ojos cerrados, para atrás con los ojos abiertos, cerrados, hacia los lados, y también hay que integrar una silla para ver si el paciente presenta algún tipo de dificultad para levantarse abruptamente o lentamente. Se utiliza una prueba muy conocida que es el ejercicio de Forner, en el cual se le va a pedir al paciente que se levante abruptamente de una silla. Esta prueba tiene como objetivo reconocer si es que va a presentar el paciente algún estado atáxico, debido a que hay ocasiones en las cuales el paciente al momento de pararse va a tambalear o puede hasta caerse, y esto en una persona normal no sucede. Es algo bastante fácil si es que el paciente no presenta ningún problema atáxico. Siguiente, por favor.
Listo. La marcha en debilidad es presentable en cualquier enfermedad la cual tenga... Espera un segundo, José Andrés. ¿Qué significa, pon la anterior, Sí, qué significa en tandem? en tandem, Ajá. creo que era de así como que con las piernas como que, abiertas y tratando de No, oscilar no. entre Ustedes le piden al paciente que camine, bueno, adelante, hacia atrás, con los talones y en puntas, y luego le piden que haga eso. Ponga un pie, el otro pie inmediatamente adelante, el otro pie inmediatamente, no sé si me ven ahí. Un pie así, el otro aquí, o sea, pegadito al otro pie, pegadito al otro pie, pegadito. Y luego que haga lo mismo de retro. Retrocede, 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 así, ¿ya? Eso es caminar en tandem, ¿ya? Entonces se le pide al paciente que haga eso. Y también se le pide, por ejemplo, que camine y de pronto dé la vuelta y regrese de frente a ti, ¿ya? O sea, no solamente de retro, sino que también dé la vuelta y regrese. Para nosotros eso puede ser una cosa muy sencilla de hacer, pero un paciente que tiene dificultades para caminar es pues un logro hacerlo, ¿ya? Ya, ok. Listo. La marcha en debilidad, como decía, se va a presentar principalmente en pacientes los cuales, debido a su enfermedad, han tenido periodos prolongados de reposo, debido a que estos pacientes son característicos ya que presentan una inestabilidad bastante notoria y también necesitan el apoyo de algún objeto o familiar para poder caminar correctamente. Es similar a una marcha atáxica debido a que el paciente puede balancearse por todos lados, puede estar bastante inestable y por ende va a necesitar la ayuda de sus familiares. Sin embargo, le van a tambalear bastante las rodillas a esta clase de pacientes, se los puede notar ansiosos y además se cansan bastante rápido. ¿Algo que acotar, doctora? Sí, o sea, digamos que ese paciente es el típico paciente que nosotros todos hemos visto en nuestra familia. Es el típico abuelito viejito, ¿ya? Que tiene que usar un bastón, que tiene un poco, pues débiles sus piernas y que se le hace difícil a veces ponerse de pie, se anda agarrando de las paredes porque no quiere usar bastón, se agarra de las sillas, de las personas. Esto digamos que es parte del envejecimiento, ¿ya? O tal vez parte de una persona también que ha estado mucho tiempo en reposo. O sea, estos viejitos que los operan, por ejemplo, y que pasan mucho tiempo acostados, luego les da los músculos se atrofian rápidamente. O sea, el primer día de reposo absoluto ya los músculos comienzan a atrofiarse. Entonces, pues esto es lo que sucede, ¿no? Ya. Listo, siguiente, por favor. Ya. Dentro de la marcha táxica existen dos presentaciones o formas principales, la primera sería la marcha atáxica sensitiva, la cual es causada generalmente por una interrupción de las vías propioceptivas en la médula espinal. Este tipo de ataxia se va a producir por una alteración en el sentido de posición en distintas partes del cuerpo, no solo en miembros inferiores ni miembros superiores. Esto afecta principalmente a articulaciones, músculos y tendones en piernas y pies, junto con la pérdida de la orientación espacial. Por eso es que es bastante importante pedirle al paciente no solo que camine hacia adelante y hacia atrás con los ojos abiertos, sino con los ojos cerrados también. Aunque parezca algo, el paciente no solo que camine hacia adelante y hacia atrás con los ojos abiertos, sino con los ojos cerrados también. Aunque parezca algo
músculos y tendones, pedirle al paciente no solo que camine y la orientación espacial puede ser bastante importante, ¿ya? Entonces, este paciente, por lo general, aún así tenga los ojos abiertos o cerrados, va a caminar de manera bastante abrupta. Como se aprecia en la imagen, el paciente en la última fase va a estar poco más y lanzando la pierna hacia adelante, apoyándose primero en un talón y luego en sus dedos del pie. Y esto va a producir un doble clap, que es cuando el paciente alza la pierna, la choca contra el piso y luego intenta con ese mismo impulso elevar la otra pierna, ¿ya? Al caminar, estos pacientes, como se ve en la imagen también, observan bastante hacia abajo, debido a que ellos no presentan esa propiocepción ni ubicación espacial como para mirar hacia adelante y tratar de evitar algún obstáculo. A ellos no les importa eso, o no lo consideran tan importante como verse los pies para poder dar un paso acertado. Y una cosa, que estos pacientes también abren su base de sustentación. Se dan cuenta que está caminando con las piernas bien abiertas ese paciente, ¿ya? Porque eso les da una estabilidad un poco mayor, ¿ya? Entonces son pacientes que caminan como que estuvieran marchando. Como estuvieran marchando y borrachos. O sea, muy, muy inestables, ¿ya? Ya. Esta marcha también sabemos que se va a presentar en patologías como son la esclerosis múltiple, en neuropatías periféricas y también lo que serían lesiones del tronco encefálico. Y la marcha de trastornos cerebelosos, esta se va a deber a alteraciones en los mecanismos de coordinación del cerebelo y a sus conexiones. Es bastante similar a la marcha táxica sensitiva, debido a que el paciente una vez más le va a importar muchísimo más mirarse los pies para asegurarse de que está dando un paso correcto que mirar hacia el frente o estar bastante o conocer su entorno para saber si es que está en un área peligrosa con bastantes relieves o no. Ya. Siguiente, por favor. Listo. La marcha espástica también va a ser otra que se va a dividir en dos tipos. La marcha de la hemiparesia espástica, que va a surgir por lesiones, las cuales interrumpen principalmente la inervación corticoespinal de un lado del cuerpo. Se produce generalmente debido a afecciones de tipo vascular. La hemiparesia espástica también se va a producir a veces del lado contrario, no a veces, siempre del lado contrario de la lesión vascular. Y esto va a disminuir bastante de forma característica el tono muscular. Va a dar también el paciente hiperreflexia y debilidad muscular notoria. Y la marcha en segador, tenemos que cuando el paciente tiende a tener sus miembros inferiores bastante cercanos al cuerpo, con una rigidez y falta de flexión notoria, a esto se lo conoce como la marcha en segador, debido a que el paciente tiene que levantar la cadera de forma abrupta a cada uno de los pasos que él va dando para realizar la marcha. Esta marcha tiene diferentes nombres. Es una de las marchas más comunes que uno ve porque hay muchos pacientes hemiplégicos, ¿ya? Entonces, esta marcha se llama marcha de segador, marcha de guadaña o marcha de TOD, T-O-D-D, ¿ya? Y el paciente, aquí a este paciente le faltó tener su brazo doblado así y con su mano así, ¿ya? Ahí sería, digamos, una hemiplegia brachiotimoral, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces el paciente, cuando camina, levanta la cadera y hace así para caminar, con la pierna, digamos, no me voy a parar, ¿ya? Pero hace así con la pierna, porque la pierna está extendida, está espástica, extendida, entonces tiene que hacer así, como así la pierna, así, para avanzar, ¿ya? Se llama marcha de segador, de guadaña o de TOD. Y la guadaña es como un machete en forma redondeada,
que se usa en el campo justamente para cortar el césped, para cortar la maleza, ¿ya? Por eso se llama así esta marcha, ¿ya? Listo, siguiente, por favor. Dentro de esto también se presenta la marcha en tijera, la cual el paciente generalmente vamos a tener que tiene tendencia a cruzar las piernas, por eso el nombre, y vamos a tener que sus muslos se van a encontrar en una posición de aducción, debido a que las rodillas tienden a cruzarse bastante. El paciente también va a presentar rigidez en ambos miembros inferiores y deformidad en los pies. Siguiente, por favor. Listo. La marcha distrófica. La marcha distrófica es causada principalmente por debilidad en los músculos de la cadera. Esta es característica de los pacientes con problemas miopáticos y enfermedades de la columna vertebral, las cuales tienden a comprometer grupos musculares de la cadera. ¿Ya? Estos pacientes se paran y al momento de caminar vamos a tener que tienen una marcada lordosis, o sea, hacen la cadera para adelante, intentan caminar con la punta de piel primero, luego asientan el pie e intentan hacer lo mismo con el miembro inferior contralateral. ¿Ya? Vamos a tener también que se va a presentar dificultad en los pacientes para fijar la cadera. Vamos a tener que también vamos a tener debilidad en los glúteos, debido a que esta postura es pésima. Y se va a presentar también un aumento en la base para caminar. Por ende, estos pacientes tienen mucha dificultad al momento de subir escaleras. Estos pacientes tienden a tener una facilidad para levantarse de una silla, sin embargo, para ejercer la marcha no pueden tanto y muchísimo menos a la hora de subir algún bache, alguna escalera, escalón. Y por lo general suelen utilizar muy poco las rodillas, debido a que la marcha que ellos ejercen es bastante dolorosa en ciertos casos. Siguiente, por favor. La marcha en stoppage es debida a una debilidad o parálisis de la dorsiflexión de los pies y de los dedos de los pies. En estos pacientes van a caminar arrastrando uno de sus pies. ¿Para qué? Para compensar lo que sería la caída del anterior. Estos pacientes toman un paso arrastrando el miembro contralateral y luego lo elevan, arrastran el miembro con el que estaban ejerciendo la marcha y repiten el ciclo. ¿Ya? Estos pacientes no son capaces de pararse en sus talones y eso es uno de los signos característicos de este tipo de marchas, debido a que a la hora del examen físico se le va a pedir al paciente que se pueda parar en punta de pie y estos van a referir que se le es imposible, que no pueden ni siquiera con ayuda de uno de los doctores o de algún familiar que lo esté acompañando. Siguiente, por favor. Y aquí está la marcha parkinsoniana, como se puede ver en el pequeño GIF. Estos pacientes habitualmente son de presencia de síndromes extrapiramidales, especialmente los que padecen la enfermedad de Parkinson. Se caracterizan más que nada por rigidez, lo que sería bradicinesia. Su marcha es extremadamente lenta, con pasos bastante cortos. Esta postura va a estar, su postura, mejor dicho, es un poco flexionada, así, como sacando joroba, y estos pacientes, los pasos, como se ven, son bastante cortos y tienen una dificultad bastante notoria para girar 180 grados. Además que estos pacientes van a tener dificultades no solo para ejercer la marcha, sino para iniciarla, debido a que el balanceo de estos no cuenta con los brazos. O sea, ellos no utilizan para nada los brazos para ejercer la marcha. Y pueden ser, estas manifestaciones pueden ser tanto unilaterales como bilaterales. Doctora, ¿algo que acotar? Sí. Estos pacientes, como bien decías, tienen dificultades para iniciar la marcha.
Estos son pacientes que dan primero unos pasitos cortitos, cortitos, y luego como que, o sea, como que dan los pasitos cortitos y de ahí como que agarran fuerza para salir caminando, ¿ya? Y siempre la actitud de ellos es así, como mirando el piso, agachados los hombros y los brazos un poco temblando al comienzo, ¿ya? Si ven cómo hace las manos, está como haciendo así, ¿ya? Y luego siguen caminando, digamos ya no así, pero lento siempre, ¿no? Pero un poco mejor, ¿ya? Pero siempre con la actitud así como agachados para abajo, ¿ya? Ya. Listo, siguiente, por favor. La marcha apráxica, la cual va a estar caracterizada por utilizar sus habilidades, sus miembros inferiores de forma adecuada. Esta, generalmente se presenta en pacientes que tienen lesiones cerebrales extensas y que van a comprometer sus lóbulos frontales de forma principal. Estos pacientes van a tener una dificultad notoria tanto para iniciar como para continuar la marcha. Como se ve en el GIF, el paciente para dar el primer paso tiene que coger viada y luego dar el primer paso. Este paciente vamos a tener que, aparte de para iniciar la marcha tiene dificultades, también tiene dificultades para realizar giros, así como la marcha parkinsoniana. Sus pasos por lo general son cortos y son inestables. Los pacientes tienden a extender un poco los brazos para mantener el equilibrio y no caerse de esa forma. Sin embargo, no los utilizan en movimientos oscilatorios para mantener la estabilidad. No pueden hacer eso. Siguiente, por favor. Listo. Y la marcha histérica, la cual se presenta generalmente en pacientes que tienen dificultades psicomotoras. Esta marcha es bizarra, es casi indescriptible. Sin embargo, el paciente tiende a girar la punta de pie hacia adentro para dar el paso, porque por lo general estos pacientes refieren que es fácil para ellos caminar así, debido a que les otorga mayor estabilidad. Sus posturas son también bastante bizarras. Ellos no pueden ponerse rectos, ellos tienden a jorobarse un poco, elevar uno de sus brazos. Con mayor frecuencia es el brazo con el que iniciaron la marcha, por donde el paciente empieza la marcha con el pie izquierdo. El brazo izquierdo es el que va a estar elevado, mientras que el derecho va a estar un poco extendido, y así es como ellos van a caminar. Sin embargo, estos pacientes de mismo modo no tienen tanta dificultad para pararse de una silla, pero al momento de iniciar la marcha, lo más probable es que esta clase de pacientes se caiga, debido a que es muy difícil para ellos iniciarla y detenerse, porque ellos tienden a ir caminando y caminando. Sin embargo, al momento de que les digan gira y regresa, ellos no pueden hacer eso, se van de largo. Siguiente. Listo, y con un resumen general de lo expuesto, hay que dividir la exploración por segmentos. Un médico tiene que preguntar al paciente o a un familiar que lo acompañe si es que todos los componentes que conforman la marcha están bien. O sea, tiene que el doctor ver si es que al momento de ejercer la marcha la cabeza es firme y seguiría hacia adelante, o si es que la cabeza va en movimiento, así como los miembros superiores e inferiores. Se tiene que ver si el tronco está en una postura correcta o si está inclinado de forma anterior o posterior, dependiendo del tipo de marcha que el paciente tenga. Los brazos, sabemos que tienen que estar en movimiento oscilatorio constante y contralateral, correspondiendo al miembro que esté moviéndose, el miembro inferior que esté moviéndose. Hay que ver también si es que se busca apoyo por parte del paciente para poder ejercer la marcha, sea de un objeto o sea de un familiar de él. Y si es que el paciente mueve los brazos involuntariamente. Eso se menciona pues, en la última marcha, que es la marcha histérica, en la cual estos pacientes tienden a hacer movimientos bizarros con los brazos, dependiendo
con cuál de ellos inició la marcha. Dentro de los muslos y las piernas tenemos que ver si es que los muslos se elevan a la misma altura o es como en el caso de una marcha práctica, que los muslos se elevan uno más arriba que el otro, pero eso solo es para tomar impulso por parte del paciente. Si es que las rodillas se separan o se acercan, esto sería también de la marcha en tijera, y si es que permanecen rígidas a extensión, que sería presente en una marcha parkinsoniana. Y por último se tienen que mirar los pies. Tienen que verse si es que todos los pasos, por así decirlo, de la marcha se cumplen, o sea, el choque de punta, la aceleración, ¿me entienden? Y también hay que ver si es que la punta del pie se eleva al caminar. Si este es el caso, una vez más volvemos a la marcha histérica, la cual es característica porque los pacientes tienden a doblar la punta del pie hacia adentro. Y eso sería todo, doctor. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, en los pacientes neurológicos son pacientes que habitualmente no van solos a la consulta, siempre van acompañados por alguien, ¿ya? Y ustedes van a ver al paciente desde el mismo momento que abre la puerta del consultorio, ¿ya? Entonces, en ese instante ustedes se van a dar cuenta qué cara tiene, qué color de piel tiene, si tiene simetría facial o no, si está mirando adecuadamente o no, si tiene la mirada desviada hacia un lugar o no, si tiene alteración en la comisura labial, ¿ya? Y luego cuando camina hacia ustedes van a ver cómo camina. Ustedes lo van a ver, digamos, va a caminar unos 5 metros de la puerta hasta la silla de ustedes, ¿ya? Entonces ustedes van a ver si usa bastón, si se agarra del familiar, cómo está su brazo, si camina, qué sé yo, una marcha táxica o marcha de segador o marcha de stepage, o tiene la lordosis que hablaba José Andrés, ¿ya? Y luego comienzan a conversar con el paciente o con el familiar y ustedes se van a dar cuenta de si el paciente tiene algún deterioro de su nivel de conciencia o del contenido de la conciencia, ¿ya? Y luego obviamente le ven la cara, le ven todas las cosas, las facies de las que hablaron los compañeros, ¿ya? La historia clínica de esta semana no vamos a hacer historia clínica, sino que la próxima semana vamos a hacer. Hoy les voy a poner en la plataforma la historia clínica donde incluye también sistema nervioso, ¿ya? Entonces, eso. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta con respecto al examen que es este jueves? Doctora, ¿en las prácticas tampoco van a haber historias clínicas o sí? No, esta semana solamente vamos a hablar de los temas de exposición, ¿ya? Okay. Solamente van a ser los temas de exposición y no vamos a ver pacientes. Es para que ustedes tengan tiempo para estudiar. Escúchenme, el examen está súper difícil. Porque son otros, o sea, lo estamos haciendo con los 4 profesores de senior, ¿ya? Y las preguntas están más difíciles de lo que las hago yo habitualmente en mis aportes, que ustedes ya más o menos saben cómo las hago, ¿ya? También hay pequeños casos clínicos de 2 líneas. Entonces, tienen que estudiar, estudien bastante endocrino, también los temas que hemos visto, ¿ya? Así que, bueno, listo. En estos días siguientes les voy a dar las notas de gestión áulica y de tutoría, ¿ya? Entre mañana y pasado, a cada grupo que le toca en la mañana, ¿ya? Ya, no se olviden de subir las exposiciones a la plataforma, porque eso también va con nota, ¿ya? De todo lo que hayan. Hay gente que tiene una, hay gente que tiene 2. Entonces, pueden subir la segunda también, ¿ya? Los que hayan tenido 2. Disculpe, eso le queríamos preguntar. Por ejemplo, lo subimos en el mismo lugar donde subimos la primera, ¿no? Ajá, sí. No hay problema porque, o sea, eso ya sale calificado, no pasa nada. No, okay. No importa. O sea, una cosa es lo que se sube a la plataforma y yo luego tengo que pasar las notas en otro lugar, en la plataforma de la Universidad Católica. Entonces, yo
de acuerdo a lo que yo haya calificado, hago una suma y resta y ya está. O sea, sumo las